¿Cómo resolver más rápido las emergencias en las carreteras? En Guatemala no se detiene, te presentamos cómo ha sido la respuesta que han dado las autoridades en este 2024. Además, expertos nos dan sus propuestas para evitar que el caos se repita el próximo año. ¿Estaremos preparados? No te lo puedes perder. También te mostraremos cuáles son los puntos más vulnerables de la red vial en Guatemala y en dónde pueden ocurrir colapsos y derrumbes. ¿Cómo prevenirlos? Steffi Barrera, vocera de la Conred, nos cuenta más en nuestro segmento Pregúntale al experto. Finalmente abordaremos con un experto la calidad de la infraestructura en Guatemala, quien además nos dirá lo deteriorada que está nuestra red vial y cómo podríamos ser más eficaces para el próximo año en cuanto a la atención de emergencias. Guatemala no se detiene. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente en otro programa de Guatemala no se detiene. Una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Derrumbes, cierres, colapso de drenajes, etcétera, año con año. En su mayoría sabemos qué lugares son los que siempre resultan afectados, ya sea por las lluvias u otras emergencias. ¿Qué están haciendo las autoridades de comunicaciones al respecto y qué les ha funcionado y qué no? Son algunas de las respuestas que te presentamos a continuación en nuestro reportaje, en donde además Jimena y el equipo de Guatemala no se detiene nos muestran un recuento de algunas emergencias de carretera que han ocurrido en este 2024 y qué propuestas nos dan expertos para que no vuelvan a ocurrir. Veamos más a continuación. ¿Estaremos preparados para el próximo año? Las lluvias no dan tregua en Guatemala. 886 carreteras han sido afectadas, 90 puentes dañados y 12 totalmente colapsados. Esto según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred. Esto ha complicado el acceso a varias regiones del país. Haremos un repaso por las 5 más impactantes del 2024. El pasado 13 de junio se reportó un socavón en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla. Este lugar ha sido el epicentro de una crisis que afecta gravemente el transporte y la movilidad de miles de guatemaltecos, generando un impacto directo en el costo de vida y en la competitividad del país. ¿Qué se hizo? Con maquinaria excavaron hasta llegar a la boca de la tubería. Al llegar a ese punto, se empezaron los trabajos de revisión de la condición de la tubería y encontraron una obstrucción que causó el socavón. En algún momento diferentes técnicos opinaron en colocar temporalmente un puente provisional, un puente Bailey en los 40 metros. Los puentes Bailey generalmente tenemos hasta 60 metros y habían en existencia, pudo haberse colocado un par de puentes y seguir el tránsito sin mayor problema, en lo que se comenzaba a hacer un análisis de qué se iba a hacer y haber esperado un poquito que pasaran los días del invierno más fuerte. Las primeras lluvias de este año causaron el colapso de un puente en la ruta a El Salvador el 28 de junio. La estructura está ubicada en el kilómetro 128 de la ruta centroamericana 1 Oriente El Progreso Jutiapa. Según autoridades, unos 10.000 vehículos transitan por el lugar diariamente. ¿Qué se hizo? Se construyó un muro seco con rocas pesadas y luego se hizo un relleno de grava de río. Posteriormente se colocó una tela para evitar pérdida de material fino. Se acomodó el relleno con grava de río para luego colocar una capa de material perfilado para habilitar el paso. El problema que han presentado varios puentes, como este del Colorado, como el Nahualate recientemente, que son cuestiones que ya se habían identificado pero que no se atendieron en su momento.
La carretera Yepocapa a Parramos, en Chimaltenango, colapsó el 18 de octubre. Un muro de contención se dio en La Soledad, Acatenango, lo que generó preocupación por la seguridad de la zona. ¿Qué se hizo? Después de verificar los daños causados por las lluvias, las autoridades habilitaron una vía alterna para mitigar el impacto de la movilidad. Mire, en Yepocapa Parramos yo veo como falta de toma de decisiones del ministerio y eso viene de años. Ha sido un problema constante en el ministerio no tomar decisiones o tomarlas fuera de tiempo. El 22 de octubre, el paso por el puente Nahualate fue inhabilitado debido a que se detectó una desviación en la parte central de la estructura. Las autoridades suspendieron el tránsito de forma temporal, tanto vehicular como peatonal. ¿Qué se hizo? Cerraron el lugar hasta verificar los daños en la estructura y después realizaron las reparaciones correspondientes. El tránsito vehicular se alterna en ambos sentidos. Lo que sucede es que son, sobre todo el Nahualate, que está sobre una carretera centroamericana donde el tránsito es intenso y sobre todo tránsito pesado. Entonces estos puentes, si no se les da un adecuado mantenimiento, la verdad es que van a ir fallando como en cadena, luego va a aparecer otro y otro, y la capacidad de respuesta del ministerio no ha sido la mejor. La verdad es que ha sido muy lenta. Que muchas de las emergencias fueron atendidas por empresas contratistas que brindaron el apoyo. En algunos otros casos, la iniciativa privada fue lo que vivimos con el puente de Nahualate. Pues ellos ofrecieron la donación de la reparación del puente. Y el más reciente, el 7 de noviembre, en el departamento de San Marcos, se registró un socavón en la infraestructura vial en el kilómetro 285 del puente Los Tarros de la Ruta Nacional 1, en el municipio de San Pablo. Allí se formó un agujero en medio de la ruta, justo en la orilla del puente. ¿Qué se hizo? Cerrar el lugar debido al daño en la carretera. Se implementaron rutas alternas para quienes se movilizan por ese sector. Es exactamente lo mismo, es la falta de mantenimiento y luego no hay empresas que estén contratadas. Guatemala no se detiene. Jorge Benavides, director de investigación de Fundesa, representante y coordinador de la parte técnica para infraestructura de Guatemala no se detiene. ¿Cómo hacer más eficiente la respuesta del Estado ante emergencias en carreteras? La tendencia de emergencias en carreteras tiene que ver con dos variables clave. La primera, velocidad, y la segunda, oportunidad. Dado que vamos a tener un sistema vial que va a estar sujeto a exposición a cambios en el clima, a atascos debido a accidentes o cualquier otra condición que sea propia de que aparezcan las emergencias, las entidades responsables deben de contar con dos unidades importantes. La primera es información. Información que recopile cuáles son los lugares donde hay daños comunes, donde hay atascos cotidianos, y no solo la información a pasado, sino también la información a futuro. Dado que la red vial es un sistema que está expuesto a impactos del clima, a uso del tráfico, a cualquier condición afectada por las personas, es importante desarrollar modelos que puedan pronosticar, dado el deterioro estimado de las carreteras, cuáles son esos lugares que van a necesitar atención debido a posibles emergencias. Ya vimos qué ocurrió este año con las carreteras y qué hicieron las autoridades al respecto. Al regresar de la pausa, te presentamos un análisis de lo que ya está contratado para el próximo año. Lo contrastamos con expertos y veremos si lo planeado para el 2025 es suficiente. Somos lentos en la atención de emergencias. Ya vimos lo que sucedió y lo que hicieron las autoridades este año en cuanto a lo que pasó en carreteras.
Ahora, en esta segunda parte, te presentamos un análisis de lo que ya está contratado para el próximo año. Te lo presentamos en puntos importantes y lo contrastamos con expertos para que nos digan si lo planeado para el 2025 procede o no y si tenemos una solución a mediano o largo plazo. ¿Cómo podemos ser más efectivos? Acá te lo contamos en esta segunda parte del reportaje que preparó Jimena y el equipo de Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Ya hicimos un repaso de las emergencias sucedidas durante el 2024 y cómo fue la atención a estas. ¿Estamos preparados para que en 2025 no se repitan estos escenarios? En el portal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda hay un plan de compras para el 2025, en el cual destacan 2 puntos: la modalidad de contratación de mantenimiento de las carreteras y la compra de maquinaria. ¿Qué es lo que hicimos o cómo lo dejamos planificado? Era ya no hacer las contrataciones por tramos, sino hacerlas de forma territorial, por departamento y con adjudicaciones parciales. ¿Qué lográbamos con esto? Es tener siempre los 290 contratos, 300 contratos, pero con solo 22 eventos, porque cada evento, digamos por cada región, se le adjudicaba a 4 o 5 empresas distintas. Entonces era prácticamente lo mismo, pero de una forma administrativa un poco más práctica. Covial lo que tiene programado para el otro año es contratar como por departamento, hacer 20 contratos de limpia y chapeo, 20 contratos de carreteras pavimentadas, 22 contratos, número de departamentos, 22 contratos de mantenimiento de carreteras de terracería. Eso podría dar la flexibilidad de decir, bueno, si se da un problema, una emergencia en Huehuetenango, pues vaya un contrato de mantenimiento en Huehuetenango, pues ese contratista puede atenderlo y ya estaría contratado, podría hacerlo muy rápido. La verdad, somos países donde tenemos muchos problemas de accidentes de taludes, accidentes, por ejemplo, como el tema de las cunetas que no son bien tratadas, la escorrentía crece, impacta a veces a una obra en donde ya no le da de por sí porque ha cambiado la forma en que llueve. ¿Verdad? La intensidad de lluvia es más alta en corto tiempo. Y esto impacta, ¿ves? Porque no están diseñados para esa forma de lluvias. Ya sea mantenimiento de la red vial pavimentada, terracería, limpieza o contratos de emergencia, hay una preocupación para que la teoría llegue a la práctica. Estos son los fondos. Y lo otro es también los recursos de que se puedan disponer. Porque si usted hace un contrato para mantenimiento de carreteras pavimentadas para el departamento de Chiquimula, por ejemplo, pero tiene una asignación muy baja, 20, 25 millones para atender todo el departamento, y Dios no lo quiera, pero hay un socavón fuerte en algún tramo, solo ahí se puede ir la mitad o más o todo el contrato. Definitivamente, yo creo que el Ministerio de Comunicaciones invierte muy poco dinero en general, digamos, si lo vemos comparado con otros países de la región o a nivel pues ya más global, invierte muy poco. Lo que sí es que también tenemos que ser honestos, y es que el ministerio invierte mal, ¿sí? Los contratos realmente se hacían muy mal, se mantenían muy mal, se pagaban muy mal, y lo peor de todo es que la calidad de los trabajos era muy mala. Además de la contratación de mantenimiento por departamento, está planificado comprar más de 600 equipos entre maquinaria y equipo de transporte. Eso es una cantidad de equipo bastante grande que nunca la han tenido el ministerio. Ahora, también no solo el hecho de comprar el equipo nos garantizaría que vamos a tener ya la capacidad de acción muy rápida, porque habrá que pensar que ese equipo necesita operadores, necesita combustible, necesita mantenimiento.
Y por ejemplo, cuando vemos el tema de combustibles, vemos que la previsión que está haciendo de recursos no es congruente con esa cantidad de equipo. Ese es el problema real, que muchas veces se compra maquinaria, pero no le dan el mantenimiento requerido, ¿verdad? Y muchas veces también no existen repuestos, que compran equipos que obviamente no tienen repuestos aquí en Guatemala, ¿verdad? Y eso también tendrían que evaluar, ¿verdad? Que compren equipos que existan los repuestos aquí en Guatemala, ¿verdad? Porque traer un repuesto del extranjero, imagínense. Y pues la unidad se queda tirada ahí. Y ahí tenemos un cementerio, ¿verdad? Después de contrastar con nuestro experto y conocer si lo planificado para 2025 procede o no, surge la pregunta: ¿tenemos una solución a corto o mediano plazo? ¿Cómo podemos ser más efectivos? Pues uno es tener los contratos en tiempo, tener los contratos rápidamente y ojalá haber convocado o poder convocar todavía en lo que resta del año y tener contratos y desde el inicio del año para que estos en algún momento puedan apoyar con ese tipo de cosas. Está bien comprar alguna maquinaria, siento que debería ser, mi opinión sería que fuera un poco como progresiva, no venir hoy y comprar 400 tractores. No, compremos 50 hoy y veamos cómo comenzamos a funcionar y luego vamos fortaleciendo. Entonces sí, comprar maquinaria, pero planificada un poco con mayor grado de planificación. Y segundo, pues tomar decisiones un poco más rápidas. Si esas licitaciones se subieran incluso en diciembre, podemos estar hablando de que los contratos se terminan de firmar y se pueden empezar los trabajos en febrero, que no es un mal mes para poder darle mantenimiento a la red vial, debiendo hacerlo antes del invierno, ¿no? Que creo que es lo más complejo. Igual la adquisición de maquinaria, si estuviera antes de mayo, yo creo que va a ser suficientemente importante para poder atender las emergencias. El ministro de la cartera de Comunicaciones renunció mientras se realizaba este reportaje. Se intentó hablar con la ministra interina, Paola Constantino, pero al cierre no nos brindó su postura del tema. A lo largo de este reportaje hemos hecho un recuento de los casos que se han atendido durante 2024. Pero ¿qué tenemos que hacer y quién es el actor clave para que esto no suceda o se atienda más rápido durante 2025? Una de las primeras es que las unidades ejecutoras contraten empresas y contraten supervisores con experiencia para que comiencen a trabajar y que existan unidades, existan empresas, exista personal en el campo para poder atender las emergencias. Eso es. Dos es equipar a personal, por ejemplo, zonas viales de caminos, de Dirección General de Caminos, las municipalidades, que sus departamentos de infraestructuras tengan equipo, ¿verdad? Y personal calificado para poder atender las emergencias. Y como tercero, que es muy, muy importante, es que las unidades ejecutoras tengan partidas presupuestarias, ¿verdad? Tengan dinero disponible para poder atender esas emergencias. Para poder pensar en Guatemala, en las soluciones de transitabilidad, ya que nos debemos a las personas, ¿verdad? A las que vamos de un punto A a un punto B. Entonces, con esa organización podríamos tener como el plan C que llegue a resolver momentáneamente, para que cuando se aplique la programación correcta existente, esto ya se va retrocediendo a tener que pues, todas las partes involucradas, ejecutores privados, ¿verdad? Los ejecutores que son parte de la unidad, ¿sí? Puedan también rescatar. En este caso estoy hablando que las zonas viales han sido importantes a lo largo de toda la vida y ellas han resuelto muchos problemas de emergencia de caminos terciarios que nosotros no logramos ver. Los caminos de segundo orden y primer orden pues, son los que en la actualidad están sufriendo. Para ser más rápidos y eficaces en la atención de emergencias en carreteras durante el 2025, es necesario que el Ministerio de Comunicaciones publique antes de finalizar el 2024 las bases de los contratos para el mantenimiento.
Asimismo, que la compra de maquinaria sea de manera progresiva, con planificación que tome en cuenta la contratación de operadores capacitados y la disponibilidad de presupuesto para el mantenimiento y compra de repuestos. Tras ver la segunda parte del reportaje y enfocarnos en propuestas para ser más rápidos y eficaces para el próximo año en cuanto a la atención de emergencias en carreteras, nos centramos en cuáles son los puntos más vulnerables de la red vial en Guatemala, en donde puede haber colapsos, derrumbes y hundimientos. Estefi Barrera, vocera de la Conred, nos amplía este tema en nuestro segmento Pregúntale al experto. Yo soy Estefi Barrera, vocera de la Secretaría Ejecutiva de la Conred, y esto es Pregúntale al experto. Empecemos recordando que el riesgo existe para todo el país. Guatemala es un país alto y muy propenso a cualquier desastre y amenaza al fenómeno natural, por lo cual siempre vamos a tener ese riesgo. Sin embargo, cuando estamos hablando de época de lluvias, las áreas que más vulnerables son las que están más propensas a estas lluvias, ya que también en la época de huracanes y tormentas tropicales, estas áreas son las que tienen más daños en su estructura vial. Por ejemplo, también hemos visto que tenemos reportes de hundimientos o socavamientos. Esto es a raíz de la saturación del suelo, y eso es lo que vemos cuando tenemos época de lluvias. Por eso muchas carreteras colapsan debido a la saturación del suelo. Los lugares que van a estar más en esta exposición a derrumbes, hundimientos o deslizamientos son los que están cercanos a ríos, porque estos ríos también conectan y están muy cercanas a carreteras principales, por lo cual hemos visto que muchas carreteras importantes y carreteras que son principales para su uso han colapsado. Esto es porque están cercanos al río. A esto le sumamos que hay más lluvia y el río tiende a aumentar su caudal, entonces se pasa a la carretera y la carretera tiene daños. Podríamos mencionar algunas carreteras importantes que están justamente cercanas a estos ríos, por ejemplo el río Villalobos, el río Motagua o el río Michatoya. Por supuesto que si no se le da el mantenimiento correcto a las carreteras, cuando llueva vamos a tener estos daños y estos reportes. También el tema de los drenajes, si nosotros no tenemos drenajes adecuados, el agua se va a estancar y esto va a causar la saturación de suelo, socavamiento y hundimiento. Hemos tenido más de 1000 informes que se han entregado durante este año, es decir, hay muchas carreteras, hay puentes a los que se les debe prestar atención, pero como mencioné anteriormente, esto ya queda en manos del Ministerio de Comunicaciones o bien de las municipalidades. ¿Qué se debería estar planificando para el próximo año 2025 para tener menos cierres de paso por colapso de infraestructura? Las entidades responsables de la infraestructura vial tienen dentro de sus equipos unidades específicas de planificación. Estamos en los últimos 3 meses del año y hoy ya deberíamos estar pensando aquellas intervenciones que serán necesarias durante el 2025. Saber cuáles son los tramos con mayor afluencia de vehículos. Saber, de acuerdo a la información disponible por Conred, dónde es susceptible la red vial de sufrir deslizamientos, de sufrir inundaciones o que se necesite reparaciones de la red de drenajes, de todo lo que va alrededor de la red vial y que permite la transitabilidad. Y adicional a eso, un punto sumamente importante para Guatemala. Sabemos que las emergencias van a continuar, sabemos que el deterioro es latente, pensar en mecanismos de aseguramiento de nuestra red vial. Existen entidades internacionales que hoy podrían brindar seguros en caso de que hayan emergencias catastróficas, poder financiar la reparación de aquellos tramos de carretera que así lo necesiten. Antes de ir a la pausa, queremos invitarte para que escanees el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí encontrarás todos los programas de Guatemala no se detiene. Accede y tendrás todo el contenido a tu alcance, desde reportajes, entrevistas y foros que solo los podrás encontrar en Guatemala no se detiene. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene.
entender cómo podemos responder más rápido a las emergencias viales, a modo de conclusión de este interesante tema, abordaremos con un experto la calidad de la infraestructura en Guatemala, quien además nos dirá qué tan deteriorada está nuestra red vial. Buenas noches, gracias por atender esta entrevista en Guatemala no se detiene. Buenas noches, María Luisa. Gusto de estar con ustedes y estamos a las órdenes para responder cualquier pregunta que tenga. Bueno, y para iniciar queremos preguntarle puntualmente, ¿qué tan deteriorada está nuestra red vial? A pesar de que ha habido un deterioro de la red vial, María Luisa, yo siento que ahorita hay oportunidades de transformación en el tema de mantenimiento de la red vial y tenemos oportunidades muy claras ahorita donde se puede y están las oportunidades ahorita de devolverle las funciones específicas a cada institución. Como lo es Covial, hay que devolverle a Covial lo que es, que solo sea de mantenimiento, y a Caminos la ejecución de obra. Entonces yo siento que estamos ahorita en un punto bastante claro y hacia dónde podemos llevar todo el tema de la infraestructura vial con su mantenimiento y con su ejecución. Bueno, y ante esta situación, ¿cómo se podría implementar un mantenimiento efectivo en la red en Guatemala? Para eso sí tiene que el gobierno, la institución, en este caso la unidad ejecutora que es Covial, tendría que arrancar con los eventos de licitación para tanto mantenimiento, limpieza, bacheo y otras áreas que lleva, en este caso lleva Covial. Hay que arrancar ese proceso con tiempo. Entonces yo creo que ahorita todavía hay tiempo para poder sacar eventos y por lo menos ver y empezar en febrero con la ejecución de ese mantenimiento que se necesita y proceso de darle reconstrucción a algunas áreas que necesitan por el abandono que ha habido. Bueno, y es importante hablar de tiempos. ¿Nos podría decir, en su opinión, qué urge reparar a corto y a largo plazo? A corto, María Luisa, yo le diría que lo importante ahorita es establecer los protocolos tanto para atender la red vial como para también prepararnos con el tema de las emergencias que pudieran ocurrir a futuro. Ya el protocolo de mantenimiento ese sí se tiene y ya se tiene todos los pasos que hay que seguir, que manda la ley, para poder ejecutar los proyectos de mantenimiento. Pero sí le tenemos que poner mucha importancia al tema de las emergencias. Muchas gracias. ¿Cuál cree usted que es la proyección de la red vial en un escenario en que todo siga con el modelo actual? En el tema de mantenimiento yo creo que el modelo está bien. Lo que sí tenemos que ser claros y yo creo que hay que introducir o volver a introducir dentro del sistema de mantenimiento es el sistema de precios de referencia. Eso es algo que urge, pero se puede ir ejecutando en este 2025 para poder ya tener mucho más claro todo el tema de transparencia para el 2026. Ahora, ¿por qué es importante el modelo de precios de referencia? Porque nos da un punto como dice la palabra, un punto de referencia en donde tienen que estar los precios y que no haya abusos ante la falta de información y también le da un sustento técnico a los procesos dentro del mantenimiento de la red vial. Yo siento que quedan ventanas para mucha discrecionalidad, quedan ventanas abiertas y puertas abiertas hacia que el mismo sistema se vaya deteriorando aún más. Cuando le hablo de sistema es el sistema de contratación y el sistema de ejecución. O sea, todo esto está envuelto al final para atender los activos del Estado.
pero obviamente tenemos que buscar la calidad del gasto. Entonces, hay que trabajar todas estas aristas en conjunto. Unas van a tomar más tiempo que otras, pero sí se puede arrancar con pasos seguros desde el inicio y poder ir enderezando todo el sistema hacia los objetivos por los cuales fueron creadas las instituciones. Y entonces, de nuevo, volverle a darle su papel principal a Covial en el tema de mantenimiento y a la Dirección General de Caminos para ejecución. ¿Cree usted que es el momento de un cambio de modelo de gestión de carreteras en nuestro país? Yo siento que sí, María Elisa, y hay que decirlo con entusiasmo, porque tenemos cabida hacia llevar todo el sistema que pueda involucrar la contratación y los procesos. Yo creo que con un gobierno digital ese tema puede contribuir bastante a esos cambios que pudieran agilizar la obra. Y también hay que introducir actores dentro de todas estas fórmulas que pudieran contribuir a trabajar en grupo hacia con esos objetivos. Últimamente se ha hablado del tema de contratistas y desarrolladores, y es una visión, lo siento bastante interesante, y que hay que en realidad ir trabajando en conjunto, tanto los desarrolladores con los contratistas, para poder lograr atender los proyectos ya con otro modelo. Bueno, queremos agradecer, por supuesto, su participación en este programa En Guatemala no se detiene, tan importante para saber y diagnosticar qué pasa en nuestra red vial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, María Elisa, por la oportunidad, y espero que en una manera optimista miremos el futuro que tiene Guatemala, porque como podemos ver, en realidad Guatemala no se detiene, tiene que seguir adelante. Y mire, finalmente necesitábamos saber tu opinión en cuanto al tema del colapso de tramos y hundimientos en carreteras. Es por eso que publicamos en nuestras redes sociales la pregunta: ¿cómo puede el gobierno responder más rápido cuando hay una emergencia vial? Y esto fue lo que nos dijeron nuestros televidentes. Adelante, Jimena. En redes sociales publicamos la pregunta: ¿cómo califica la respuesta del gobierno para reparar carreteras y qué cree que urge mejorar? En dicha publicación recibimos bastantes comentarios que a continuación doy lectura. María Nomás nos responde que las vías alternas han estado descuidadas, no digamos la infraestructura de las carreteras principales. María quiere resultados inmediatos evidentes que le permitan mejorar la calidad de vida a la población. Para Máximo Pérez, urgen que baje el pasaje y el abuso de los choferes y ayudantes. Mientras que Maoli de Figueroa nos comentó que las autoridades tienen 11 meses de no hacer mantenimiento a las carreteras principales. Además, hay proyectos inconclusos porque no les pagan a las empresas. Para Maoli se tiene que mejorar en la ejecución del presupuesto al 100%. Ana María González resalta que hay obras sin terminar, como la carretera al Pacífico, específicamente la de Palín-Escuintla, que se encuentra fatal. Finalmente, para Mirna Vela, pues, todas las carreteras están hechas un desastre. Nos comenta que hay dinero, pero no ganas de trabajar. Es así como llegamos al final de su segmento ¿Qué dice la audiencia? Agradecemos a todos nuestros televidentes por haber participado y los instamos para que sigan pendientes de nuestras próximas preguntas. ¿Qué debe cambiar en la actual gestión de mantenimiento vial para beneficio de los usuarios? Debido a que al actual sistema de infraestructura vial en Guatemala continuamente necesita poner la atención sobre lo que está sucediendo, hay varias cosas que nos hemos dado cuenta que, aunque son importantes, no son suficientes. ¿Necesitamos más presupuesto? Definitivamente que sí. ¿Necesitamos equipos integrados que tengan la capacidad técnica y profesional de ejecución? Por supuesto. Pero lo más importante que no hemos hecho y que es importante que hagamos en Guatemala: coordinación interinstitucional
no solo a nivel de gobierno central, sino contar con la participación de municipalidades y consejos de desarrollo, así como la iniciativa privada. Y además de eso, saber que la información continuamente cambia. Debemos de tener sistemas robustos de información compartida en donde sepamos cuáles son los puntos de riesgo, en donde se está dando atención a los distintos hechos sobre la red vial y donde necesitamos establecer contratos que no se van a dar de la noche a la mañana, pero que si estamos trabajando en base a planificación, resultados esperados, debiéramos de hoy ya tener esa información para que no nos sorprenda el futuro en Guatemala. Bueno, y se nos acabó el tiempo en este programa de Guatemala No se detiene, nos tenemos que despedir, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito, con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Nos vemos, hasta la próxima. Guatemala no se detiene.